Bueno, continuamos conversando con la doctora Rosario Espinal. Doctora, en el segmento anterior hablamos del tema mismo, de la paradoja que usted mencionaba del juez y parte. Nos interesa saber qué mecanismos podrían existir para mejorar esta condición de la separación de los poderes del Estado y el mismo tema de la Cámara de Cuentas que tenemos hoy en día. Mira, cuando se habla de la separación de los poderes y se ve como que un poder puede regular la corrupción del otro, eso ocurre cuando un poder es menos corrupto o no es corrupto. Por ejemplo, supón tú, en una sociedad donde el sistema judicial es bastante transparente, profesional, etcétera, se puede producir un acto de corrupción, por ejemplo, en un ministerio, y ahí entra un fiscal y hace una investigación y se lleva a un juicio, a una corte. Entonces un sistema judicial independiente puede identificar y perseguir, someter actos de corrupción vamos a decir, del lado del Ejecutivo. El problema aquí es que hay corrupción en todos los poderes. Entonces es muy difícil que los poderes puedan ejercer esa función de chequeos y balances, de lo que hablaban los clásicos que inventaron el sistema político, porque como hay corrupción en todos, ninguno se puede convertir en el juez del otro. Un ejemplo, ahora con lo de la Cámara de Cuentas, mira, tú tienes el caso de un poder, el legislativo, que está actuando, vamos a decir, está actuando bien en el sentido de que está tratando de intervenir en una instancia del Ejecutivo donde se ha detectado un serio problema. Yo diría que bueno, que el Congreso está actuando en ese sentido. Ahora bien, le pueden decir, pero el Congreso, pero está lleno de corruptos, ¿y cómo es que el Congreso, donde hay gente corrupta, puede entonces juzgar al otro? Entonces, aquí se usa mucho ese recurso de decir, este no puede juzgar al otro, porque este es tan corrupto como el otro. O, a la Cámara de Cuentas no se le puede juzgar, porque entonces hay que juzgar al ministerio tal, o al ministro tal. O sea, como es una red tan grande de corrupción, siempre se puede usar un argumento. Yo pienso que hay que comenzar por algún lado. La Cámara de Cuentas se lo puso muy fácil al Congreso, porque todo esto es una pugna de poder. Entonces una pugna de poder, yo te decía ahorita que es muy difícil para la ciudadanía llevar un proceso de sometimiento. Sí. Muchas veces los escándalos de corrupción, en la mayoría de los casos, los escándalos de corrupción se producen por dos razones. Una, porque hay pugna de poder dentro de la gente que tiene poder, entonces así se revela la información, que es lo que ha ocurrido en el caso de la Cámara de Cuentas, o a veces ocurre porque los medios de comunicación, alguien en los medios de comunicación decide identificar un foco de problema con respecto a la corrupción. Entonces, la otra posibilidad es cuando la oposición política lo hace. El problema de cuando la oposición política lo hace es que siempre tiene una lectura muy política. Generalmente, como lo que están es enfrentándose políticamente, pues no tiene tanto apoyo o tanto asidero. Pero esas son generalmente, o por pugna dentro de grupos de poder, o por oposición entre los partidos, o porque los medios de comunicación tratan de develar actos de corrupción. Exacto. Bastante interesante. Ya viendo así todos sus planteamientos en esta interesante entrevista, que debería tomarse varios programas para poder desarrollarse, así en síntesis en unos segundos, podríamos decir entonces que a partir de los resultados de encuesta, la corrupción sí nos importa a la sociedad en su conjunto, existe un alto nivel. Yo pienso que sí, que la corrupción importa. Lo que pasa es que la gente no lo siente de una manera directa, como siente el desempleo, la inflación, la criminalidad, etcétera. En ese sentido es distinto, es un fenómeno distinto, pero la gente sí tiene en su cabeza que aquí hay corrupción y es importante que la gente entienda incluso un poco más el efecto que tiene la corrupción, porque a más corrupción, menos recursos para satisfacer las necesidades que tiene la población de servicios. Perfecto, doctora, queremos realmente agradecer el tiempo que nos ha dedicado para conversar un tema tan interesante para la población en su conjunto. Esperamos tenerla nuevamente por este programa y a ustedes, amigos televidentes, le agradecemos su atención. Hasta la próxima.
atribución exclusiva de la Cámara de Diputados instrumentar este tipo de procesos que denominan juicio político, pero que realmente es algo más, es una oportunidad de adecentar un poco la sociedad dominicana y de lanzar un mensaje de luz y de esperanza en esta situación que actualmente vivimos. Será hasta la próxima, amigos televidentes, que compartiremos ustedes en este su programa Soluciones en Síntesis. Milton, buenas noches. Bye, buenas.